This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. ¿Te gustaría adentrarte en la conmovedora historia de la hija de Jairo, una narrativa que revela el poder sanador y transformador de la fe en Jesucristo? Esta historia nos lleva a un momento de gran aflicción y desesperación para Jairo, un hombre principal de la comunidad, cuya hija está al borde de la muerte. Esta historia nos recuerda el inquebrantable poder de la fe y la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren. A través de sus acciones milagrosas, Jesús ofrece consuelo, sanación y vida nueva a quienes confían en Él. La historia de la hija de Jairo nos inspira a confiar en la promesa de Jesús de que, incluso en medio de la adversidad más oscura, siempre hay esperanza y posibilidad de restauración. Te invito a profundizar más en esta conmovedora narrativa y a reflexionar sobre sus poderosas lecciones sobre la fe y el amor de Dios. Iniciaremos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 9, el cual dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. En este pasaje, Jesús nos presenta una lección profunda y transformadora sobre la inclusión y la capacidad de mirar más allá de las etiquetas y prejuicios sociales. Al pasar Jesús por allí y fijar su mirada en Mateo, un cobrador de impuestos, hace algo revolucionario para la época. Los cobradores de impuestos eran vistos con desdén y desconfianza por la sociedad judía, considerados traidores por colaborar con el Imperio Romano y a menudo asociados con la corrupción y la injusticia. Sin embargo, Jesús ve más allá de la profesión de Mateo, más allá de su estatus social y de las percepciones negativas que la gente tenía sobre él. Al elegir a Mateo como uno de sus discípulos, Jesús no solo muestra su capacidad para ver el verdadero potencial y el corazón de las personas independientemente de su pasado o profesión, sino que también envía un mensaje poderoso sobre el valor intrínseco de cada individuo a los ojos de Dios. Esta acción subraya la enseñanza de que el reino de Dios está abierto a todos, sin importar su pasado, su trabajo o su posición social. La inclusión de Mateo en el círculo íntimo de Jesús es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de que todos formen parte de su familia, rompiendo barreras y construyendo puentes de esperanza y redención. Este acto no solo cambió la vida de Mateo, sino que también ofrece una lección eterna sobre la gracia, el perdón y el poder transformador del amor que ve más allá de las superficies. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Este momento captura un punto de inflexión no solo en la vida de Mateo, sino también en la narrativa más amplia de cómo Jesús se relaciona con aquellos a quienes llama a seguirlo. Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, ocupaba un lugar físico que representaba su compromiso con el sistema romano y su alienación de la comunidad judía. La petición de Jesús:
sígueme, es simple pero cargada de un profundo significado y consecuencias. Es una invitación a abandonar una vida de seguridad material y reconocimiento social por una vida de incertidumbre, pero también de propósito y pertenencia espiritual. La respuesta inmediata de Mateo, dejando todo atrás para seguir a Jesús, ilustra no solo la autoridad divina de Jesús sino también su impacto persuasivo. Jesús, con solo unas palabras, puede mover corazones y mentes hacia un cambio radical de vida. La disposición de Mateo para levantarse y seguirlo muestra una apertura y una fe extraordinarias. Este acto no es menor, implica una transformación interna profunda, dejando atrás una vida de riqueza asegurada por medios cuestionables para embarcarse en un camino de incertidumbre material pero rica en valores espirituales y comunidad. La escena es una poderosa ilustración de la llamada de Jesús a cada uno de nosotros para seguirlo, dejando atrás nuestras propias versiones del banco de los tributos públicos, sea lo que sea que nos ate o nos defina negativamente en los ojos del mundo o en los nuestros propios. La historia de Mateo nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la llamada de Jesús y que la verdadera transformación y el propósito se encuentran en la disposición a levantarse y seguirlo, sin importar nuestro pasado o la posición en la que nos encontremos. Este encuentro entre Jesús y Mateo subraya el poder transformador del amor y la aceptación incondicional, invitándonos a todos a reconsiderar nuestras propias vidas en respuesta a la llamada de seguir a Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 10, el cual dice: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Estando él sentado a la mesa en la casa. Este escenario, con Jesús sentado a la mesa en la casa, probablemente la de Mateo, junto a publicanos y pecadores, es un testimonio viviente de la esencia revolucionaria de su ministerio y misión. Compartir una comida en aquellos tiempos, como en muchos lugares hoy, era un acto significativo, cargado de connotaciones sociales y religiosas. Se consideraba que comer con alguien era una señal de aceptación y comunión, algo que los fariseos y otros líderes religiosos de la época evitarían a toda costa con aquellos considerados impuros o pecadores según las normas religiosas judías. La decisión de Jesús de compartir la mesa con publicanos, cobradores de impuestos para el Imperio Romano, por lo tanto, vistos como traidores y pecadores por sus propios compatriotas judíos, y pecadores, es profundamente simbólica y revela el corazón de su mensaje y su misión. Rompe deliberadamente las barreras sociales y religiosas, desafiando las normas y expectativas de su tiempo para demostrar que el amor de Dios es inclusivo y accesible a todos, sin distinción de estatus, profesión o moralidad percibida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este momento, en el que publicanos, pecadores y discípulos se sientan juntamente a la mesa con Jesús, encapsula la esencia de la inclusividad y la aceptación en el corazón del mensaje de Jesús. En una cultura donde las normas de pureza y las divisiones sociales estaban profundamente arraigadas, la disposición de Jesús a compartir la mesa con aquellos considerados impuros o inaceptables por la sociedad religiosa establecida no era simplemente un gesto de hospitalidad, era una declaración poderosa sobre la naturaleza del reino de Dios. Este acto de reunión en torno a la mesa es significativo por varias razones. En primer lugar,
subraya la disposición de Jesús a desafiar las normas y las expectativas sociales y religiosas de su tiempo. No ve a las personas por su estatus, su pecado o su profesión, sino por su valor intrínseco como seres humanos creados por Dios. Al invitar a todos a sentarse con Él, Jesús está demostrando prácticamente que el amor de Dios es incondicional y que su comunidad está abierta a todos, no solo a una élite espiritual o moral. En segundo lugar, este acto simboliza la acogida y la aceptación que Jesús ofrece a todos. No hay prejuicios que disuadan a Jesús de extender su amistad y amor, no hay pasado tan manchado que no pueda ser redimido en su presencia. La mesa de Jesús es un lugar de nueva esperanza y comienzo, donde los errores del pasado no definen el futuro de una persona. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 11, el cual dice: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? De este versículo iniciaremos con esta frase. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La reacción de los fariseos ante la escena de Jesús comiendo con publicanos y pecadores revela una profunda discrepancia entre sus interpretaciones de la ley y la práctica religiosa y la enseñanza radical de Jesús sobre el amor, la misericordia y la inclusión. Los fariseos, conocidos por su estricta adhesión a la ley de Moisés y a un conjunto amplio de tradiciones orales, se preocupaban profundamente por mantener la pureza ritual y social como signo de piedad y devoción a Dios. Desde su perspectiva, asociarse con personas consideradas pecadoras o impuras, como los cobradores de impuestos y otros marginados, era incompatible con la santidad que buscaban preservar. Al cuestionar por qué Jesús, a quien reconocían como un maestro o rabino, comía con los publicanos y pecadores, los fariseos no solo estaban expresando desconcierto, estaban desafiando la legitimidad de su ministerio y enseñanza. En su mente, tal comportamiento era inconcebible para alguien que afirmaba estar cerca de Dios. Sin embargo, esta confrontación destaca un punto crítico de tensión entre la adherencia a la ley y las prácticas religiosas externas, por un lado, y el corazón de la enseñanza de Jesús, centrada en el amor y la compasión, por el otro. La pregunta de los fariseos destapa su desconexión no solo con las enseñanzas de Jesús sino también con el corazón mismo de la ley que afirmaban defender. La ley, diseñada originalmente para guiar al pueblo de Israel hacia una relación justa y amorosa con Dios y con los demás, había sido reducida en muchos casos a un conjunto de reglas y rituales externos. Jesús, a través de sus acciones y respuestas a tales cuestionamientos, subraya que el propósito central de la ley es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo, sin distinción. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 12, el cual dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La respuesta de Jesús a los cuestionamientos de los fariseos, utilizando la metáfora del médico y los enfermos, encapsula la esencia de su misión en la tierra y desafía radicalmente las normas religiosas establecidas de su tiempo. Jesús, al compararse con un médico, subraya su compromiso con aquellos en la sociedad que son más vulnerables y marginados, aquellos etiquetados como pecadores,
por las estructuras religiosas y sociales dominantes. Esta metáfora revela no solo su comprensión de la condición humana, sino también su profundo deseo de restaurar y sanar. Al decir que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Jesús está destacando la realidad de que su presencia y su ministerio están dirigidos especialmente hacia aquellos que son conscientes de su necesidad de redención y sanación espiritual. Esta declaración no es simplemente una justificación de su compañía con publicanos y pecadores, es una afirmación poderosa de su identidad y propósito. Jesús se presenta a sí mismo como el sanador definitivo, cuya misión es buscar y salvar a los perdidos, ofreciendo esperanza y nueva vida a quienes se reconocen necesitados de gracia. Esta enseñanza de Jesús desafía las normas religiosas establecidas, que a menudo enfatizaban la pureza ritual y la separación de los impuros o pecadores como medio para alcanzar la santidad. Jesús redefine la santidad no como un estado de aislamiento de los pecadores, sino como la capacidad de amar, servir y restaurar a aquellos en necesidad. La santidad, en la visión de Jesús, se vuelve accesible a todos, no a través de la adhesión a rituales y leyes, sino a través de la aceptación de su gracia y la transformación que viene de una relación personal con Él. La metáfora del médico y los enfermos también sirve como un llamado a la reflexión para aquellos que se consideran sanos en términos espirituales, invitándolos a reconsiderar su propia necesidad de Jesús. A menudo, el orgullo y la autosuficiencia pueden cegarnos a nuestras propias fragilidades y al profundo anhelo espiritual de sanación y redención. Jesús invita a todos a reconocer esa necesidad y a acercarse a Él para recibir sanación y vida abundante. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 13, el cual dice: Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. En este mandato, Jesús invita a los fariseos y a todos quienes escuchan a sumergirse en una reflexión profunda sobre el verdadero corazón de las Escrituras, enfatizando una comprensión esencial que trasciende la mera observancia religiosa. Al citar misericordia quiero, y no sacrificio, una referencia al Antiguo Testamento, Oseas 6.6, Jesús no está desechando la importancia de las prácticas religiosas en sí, sino recalibrando la comprensión de lo que Dios valora verdaderamente. Esta enseñanza resalta la preferencia divina por la compasión, el amor y la misericordia sobre los actos de cumplimiento religioso que no nacen del corazón. La instrucción de Jesús de id, pues, y aprended lo que significa es en sí misma un desafío a reconsiderar las prioridades y las prácticas religiosas. Indica que el entendimiento verdadero de las intenciones de Dios requiere más que la lectura superficial de la Escritura, demanda una meditación profunda y una aplicación vivencial de sus principios. Jesús está llamando a una reevaluación de la espiritualidad que coloca la empatía y la misericordia como centrales, en lugar de la rigidez de los rituales ceremoniales vacíos de amor. Este enfoque revolucionario desafía las normativas religiosas establecidas de la época, que a menudo ponían énfasis en la observancia externa de la ley como indicativo de la rectitud. Sin embargo, para Jesús, la verdadera espiritualidad se manifiesta en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados.
Al poner la empatía y la misericordia en el centro de la práctica espiritual, Jesús no solo redefine lo que significa vivir una vida agradable a Dios, sino que también invita a sus seguidores a una transformación personal que refleje el carácter compasivo de Dios. La llamada de Jesús a aprender el significado de la misericordia sobre el sacrificio resuena a través de los siglos, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas y prácticas religiosas. Nos pregunta si nuestras acciones y nuestro culto emergen de un corazón lleno de amor y compasión hacia los demás, o si simplemente estamos cumpliendo con obligaciones religiosas sin impacto en nuestra forma de vivir y relacionarnos. La enseñanza de Jesús nos invita a vivir de una manera que priorice la misericordia y el amor en todas nuestras interacciones, reflejando así el corazón de Dios hacia el mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La declaración de Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, es una afirmación contundente de su misión en la tierra y del corazón del Evangelio. Esta frase encapsula la esencia de la gracia divina y el propósito de Jesús como el Salvador del mundo. Al enfocarse en llamar a pecadores al arrepentimiento, Jesús no solo subraya la universalidad de la necesidad humana de salvación, sino que también manifiesta una profunda comprensión de la misericordia y la inclusión que caracteriza al reino de Dios. Este mensaje es radical y transformador, especialmente dentro del contexto religioso y social de la época, donde la justicia a menudo se medía por la adherencia a un conjunto de leyes y prácticas religiosas. La declaración de Jesús redefine la relación entre Dios y la humanidad. No es una relación basada en el mérito o la perfección moral, sino en la necesidad reconocida y el deseo de cambio, lo que abre la puerta a una relación restaurada con Dios a través del arrepentimiento. Al decir que ha venido a llamar a pecadores, Jesús está invitando a aquellos que son conscientes de su imperfección y de su necesidad de redención. Esta invitación es una muestra de la radical inclusión del Evangelio. No hay nadie demasiado perdido o demasiado manchado por el pecado para estar fuera del alcance de la salvación. Jesús está activamente buscando a aquellos que la sociedad y a menudo las estructuras religiosas marginan o descartan, ofreciéndoles no solo aceptación, sino una nueva identidad y un nuevo propósito en su reino. Esta enseñanza desafía a los seguidores de Jesús a reconsiderar sus propias actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son considerados pecadores o indignos desde una perspectiva humana. El mensaje de Jesús es un llamado a la compasión y a la acción, instándonos a ser agentes de su amor y gracia en un mundo fracturado. Nos recuerda que la Iglesia no debe ser un club para los ya santificados, sino un hospital para los heridos, un lugar de bienvenida y sanación para todos aquellos que buscan a Dios. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 14, el cual dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La pregunta planteada por los discípulos de Juan el Bautista refleja una inquietud significativa sobre las prácticas religiosas y las expectativas que rodean al ayuno, una práctica espiritual arraigada profundamente en la tradición judía. El ayuno, visto como un acto de penitencia, humildad y devoción a Dios, era comúnmente practicado entre los judíos, incluidos los fariseos, como una expresión de su fe y compromiso religioso.
La observancia del ayuno estaba asociada con la búsqueda de la pureza espiritual y la preparación para encontrarse con Dios. La interrogante de por qué los discípulos de Jesús no participaban en esta práctica tan extendida y respetada pone de relieve una tensión entre las expectativas tradicionales del ayuno y la enseñanza y práctica de Jesús. Esta discrepancia no es solo una cuestión de prácticas religiosas externas, sino que subyace a ella una pregunta más profunda sobre la naturaleza del reino de Dios que Jesús estaba proclamando y cómo este reino redefine la relación entre las prácticas religiosas y la verdadera espiritualidad. La ausencia de ayuno entre los discípulos de Jesús puede interpretarse como una manifestación del nuevo vino en odres nuevos que Jesús enseñaba, un símbolo de la nueva alianza y el nuevo camino de relacionarse con Dios que él estaba inaugurando. Bajo esta nueva alianza, las prácticas religiosas como el ayuno deben entenderse no como fines en sí mismas, sino como medios que pueden o no servir para acercar a las personas a Dios, dependiendo del contexto y la actitud del corazón. Jesús responde a preguntas similares con analogías que destacan la inadecuación de las viejas formas y prácticas en el nuevo reino que está emergiendo. Por ejemplo, compara su presencia entre los discípulos con la de un novio en una boda, un tiempo de celebración y alegría donde el ayuno sería inapropiado. De esta manera, Jesús no descarta el valor del ayuno en sí, sino que recalca que la llegada del reino de Dios trae consigo un cambio en cómo se entienden y se viven estas prácticas. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 15, el cual dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. De este versículo iniciaremos con esta frase: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? La analogía que Jesús utiliza, comparando su tiempo con los discípulos a una celebración de bodas, es profundamente reveladora y rica en significado cultural y espiritual. En la cultura judía, las bodas no eran meramente eventos sociales, sino celebraciones comunitarias extensas y jubilosas que podían durar varios días. Estas fiestas eran tiempos de gozo extremo, donde la comunidad se reunía para compartir la alegría de la pareja. Al referirse a sí mismo como el esposo y a este tiempo que comparte con sus discípulos como el tiempo de boda, Jesús está señalando la naturaleza única y especial de su presencia entre ellos. La implicación de esta analogía es clara. Así como sería inapropiado para los invitados a una boda ayunar y vestirse de luto en medio de la celebración, también lo sería para los discípulos de Jesús someterse a prácticas de ayuno en su presencia. Con Jesús entre ellos, están viviendo un tiempo de revelación divina y comunión íntima con Dios, un tiempo de gozo y gratitud, no de luto o penitencia. Esta enseñanza desafía las prácticas religiosas establecidas y las expectativas de aquellos que se aferran a las formas tradicionales de expresión religiosa. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have.
TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Jesús no está descartando el valor del ayuno como disciplina espiritual, más bien, está recalibrando la comprensión de sus seguidores sobre cuándo y cómo estas prácticas son apropiadas. El tiempo de Jesús en la tierra, su ministerio entre la gente, es un tiempo de gracia sin precedentes, un tiempo para recibir y celebrar la bondad de Dios manifestada en su Hijo. Este mensaje también habla poderosamente a la naturaleza de la relación que Jesús busca con sus seguidores. No es una relación marcada por la tristeza o el distanciamiento, sino una de cercanía, alegría y celebración. Jesús invita a sus discípulos, y a nosotros hoy, a reconocer y vivir de acuerdo con la realidad de su presencia con nosotros, especialmente a través del Espíritu Santo. En este sentido, nuestra vida espiritual debe reflejar la alegría y la gratitud por la salvación y la comunión continua con Dios, más que un enfoque exclusivo en el luto o la penitencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. En esta profética declaración, Jesús anticipa un cambio fundamental en la experiencia de sus discípulos y seguidores, marcando un contraste significativo con el tiempo presente de gozo y comunión que comparten con Él. Al hablar de los días en que el esposo les será quitado, Jesús se refiere a su futura pasión, muerte y resurrección, eventos que transformarán profundamente el entendimiento y la práctica de la fe para sus seguidores. Este tiempo de ausencia simboliza no solo el luto físico por la muerte de Jesús, sino también un periodo de prueba, reflexión y profunda transformación espiritual para la comunidad de creyentes. La mención del ayuno como una práctica apropiada durante este tiempo de ausencia destaca la relevancia continua de las disciplinas espirituales tradicionales en la vida de fe. Sin embargo, el contexto en el que Jesús coloca el ayuno, como respuesta a la ausencia del esposo, refuerza la idea de que las prácticas religiosas deben ser profundamente personales y contextualizadas, reflejando la relación dinámica entre Dios y sus seguidores. El ayuno, en este sentido, no es meramente una tradición a observar, sino una expresión auténtica de luto, búsqueda y reflexión espiritual en respuesta a los eventos salvíficos del Evangelio. Esta anticipación de un tiempo de duelo y ayuno subraya también la naturaleza temporal de la presencia física de Jesús con sus discípulos, preparándolos para la transición hacia una nueva forma de presencia a través del Espíritu Santo después de su resurrección y ascensión. En este periodo de ausencia, el ayuno se convierte en una herramienta valiosa para profundizar la fe, buscar consuelo en Dios y prepararse para la obra continua del reino en ausencia física del Maestro. Por lo tanto, Jesús no solo proporciona una justificación para las prácticas actuales de sus discípulos, sino que también les ofrece una perspectiva sobre cómo vivir y expresar su fe en el futuro. Enseña que la relación con Dios, manifestada a través de prácticas espirituales como el ayuno, debe adaptarse y responder a las realidades cambiantes de la vida y la historia de salvación. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 16, el cual dice: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. La metáfora que Jesús utiliza sobre el remiendo de paño nuevo en vestido viejo es una imagen poderosa que transmite la tensión inherente entre la novedad revolucionaria de su enseñanza y las estructuras religiosas existentes de su tiempo.
Esta imagen habla de la incompatibilidad fundamental entre lo nuevo que Jesús introduce y las tradiciones y prácticas rígidas del judaísmo establecido. Al igual que un remiendo de tela nueva se encogería y desgarraría el tejido más débil y desgastado de un vestido viejo, la introducción de las enseñanzas de Jesús en el marco restrictivo de las prácticas religiosas tradicionales tendría un efecto disruptivo, potencialmente dañino para ambas partes. Jesús no está criticando la tradición por sí misma, más bien, está señalando la inadecuación de las formas religiosas antiguas para contener la vitalidad y el poder transformador de su mensaje y misión. Esta metáfora refleja el desafío que Jesús presenta a las concepciones prevalecientes de la religiosidad. Las enseñanzas de Jesús no se tratan de modificar ligeramente las prácticas existentes o de agregar nuevas capas de interpretación a las antiguas leyes. Se trata de una renovación completa del entendimiento de la relación con Dios, una que requiere una receptividad y una flexibilidad que las estructuras antiguas no pueden proporcionar. Es un llamado a una transformación profunda que va más allá de la superficie, invitando a una nueva manera de vivir que refleje el reino de Dios que Jesús vino a establecer. La implicación de esta enseñanza va más allá de la crítica a las prácticas religiosas de su época, es también una advertencia y una guía para los seguidores de Jesús en todas las generaciones. Nos advierte sobre los peligros de intentar encajar el mensaje transformador del Evangelio en estructuras preexistentes de pensamiento o práctica que no tienen la capacidad de sostenerlo. Al mismo tiempo, nos guía hacia la búsqueda de formas auténticas y vivas de expresión de fe que sean capaces de albergar la novedad y la vida que el Evangelio trae. En esencia, Jesús está invitando a sus oyentes a reconocer la necesidad de un cambio fundamental, no solo en sus prácticas religiosas, sino en sus corazones y mentes. Este cambio no es simplemente una reforma de lo antiguo, sino una transformación hacia algo completamente nuevo, que puede sostener y expresar plenamente la realidad del amor, la misericordia y la justicia del reino de Dios. Esta metáfora del remiendo de paño nuevo en vestido viejo desafía a los creyentes a examinar críticamente las formas en que podrían estar limitando la obra de Dios a través de adherencias rígidas a tradiciones que ya no sirven para avanzar el mensaje y la misión del Evangelio en el mundo contemporáneo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Esta continuación de la metáfora del remiendo de paño nuevo en vestido viejo profundiza en las consecuencias de intentar combinar las revelaciones y enseñanzas radicales de Jesús con las estructuras y prácticas religiosas antiguas sin el debido discernimiento. Jesús advierte que, lejos de lograr una armonización efectiva, este intento mal concebido resultará en un deterioro mayor. El vestido, representando las prácticas religiosas establecidas, se dañará aún más debido a la incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo. La enseñanza subraya la inutilidad y el peligro de intentar forzar una integración superficial entre dos realidades fundamentalmente distintas, sin reconocer la necesidad de una transformación más profunda y abarcadora. Este mensaje va más allá de una mera observación sobre prácticas religiosas, es una profunda reflexión sobre la naturaleza de la renovación espiritual y el cambio. La advertencia de Jesús pone de manifiesto que la nueva vida y la nueva manera de relacionarse con Dios que Él ofrece no pueden estar confinadas o limitadas por marcos antiguos que ya no son adecuados para contener la plenitud de su mensaje. Intentar hacerlo no solo es ineficaz, sino que también puede llevar a una confusión mayor y a un alejamiento de la esencia del Evangelio, que es la transformación del corazón humano hacia una relación más íntima y auténtica con Dios.
Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 17, el cual dice: Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Ni echan vino nuevo en odres viejos. La metáfora del vino nuevo en odres viejos, utilizada por Jesús, complementa y profundiza la enseñanza sobre el remiendo de paño nuevo en vestido viejo, enfatizando aún más la incompatibilidad fundamental entre las enseñanzas revolucionarias de Jesús y las estructuras religiosas establecidas de su tiempo. En la cultura de aquel entonces, el vino nuevo se ponía en odres nuevos, hechos de pieles de animales, para fermentar. A medida que el vino fermentaba, emitía gases y expandía los odres. Si el vino nuevo se colocaba en odres ya usados y rígidos, la expansión los rompería, desperdiciando el vino y destruyendo el odre. Jesús usa esta imagen cotidiana para ilustrar un principio espiritual profundo. La renovación espiritual que Él trae al mundo no puede ser contenida dentro de las viejas estructuras y mentalidades sin correr el riesgo de destruir ambas. Esta metáfora resalta la necesidad de receptáculos nuevos, corazones y mentes abiertos y flexibles, para recibir y alojar las enseñanzas de Jesús. Esta enseñanza sugiere que el movimiento del Espíritu y la nueva vida que Jesús ofrece requieren más que una simple modificación de las prácticas religiosas existentes, requieren una transformación total del ser, un abandono de los viejos paradigmas y la adopción de una nueva forma de entender y vivir la relación con Dios. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. La advertencia de Jesús sobre echar vino nuevo en odres viejos y las consecuencias de tal acción, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, profundiza en la enseñanza sobre la necesidad de receptáculos adecuados para la nueva realidad que Él trae. Esta metáfora, arraigada en la comprensión cotidiana de su audiencia sobre la conservación del vino, transmite un mensaje poderoso sobre la renovación espiritual y la transformación. Los odres, hechos de pieles de animales, se volvían menos elásticos y más frágiles con el tiempo. Por tanto, el vino nuevo, que todavía fermentaba y se expandía, requería odres nuevos y flexibles para contenerlo sin romperse. Al advertir sobre las consecuencias de ignorar esta incompatibilidad fundamental, Jesús subraya la insostenibilidad de intentar integrar su enseñanza y el movimiento del Espíritu Santo dentro de las estructuras religiosas antiguas y rígidas. La ruptura de los odres no solo resulta en la pérdida del vino, un valioso símbolo del mensaje y la obra transformadora de Jesús, sino también en la destrucción de los propios odres, representando las estructuras que intentaban contenerlo. Este resultado no beneficia a nadie, tanto el mensaje de renovación como el sistema intentando contenerlo sufren pérdidas irreparables. Esta metáfora refleja una realidad espiritual más profunda. La llegada del reino de Dios anunciado por Jesús no puede ser confinada por los paradigmas religiosos existentes que están desgastados por el tiempo y ya no son capaces de sostener la vitalidad y la dinámica del espíritu. La enseñanza de Jesús sobre los odres viejos y el vino nuevo invita a una reflexión seria sobre la apertura y la flexibilidad de nuestras propias estructuras internas, nuestros corazones y mentes, a la obra transformadora de Dios. Este mensaje es tanto un desafío como una promesa. Desafía a los seguidores de Jesús a examinar y, si es necesario,
abandonar las formas anticuadas de entender y practicar su fe que ya no son capaces de albergar la nueva vida que el Evangelio ofrece. Al mismo tiempo, promete que el vino nuevo del reino de Dios, con su potencial para la renovación y la vida plena, está disponible para aquellos que están dispuestos a convertirse en odres nuevos, es decir, para aquellos abiertos a ser transformados por el amor y la gracia de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta parte de la enseñanza de Jesús ofrece una solución constructiva a la tensión entre el nuevo mensaje que trae y las estructuras religiosas tradicionales. La metáfora del vino nuevo en odres nuevos ilustra la necesidad de receptáculos, o, en un sentido más amplio, corazones y mentes, que estén preparados y sean adecuados para recibir y contener las enseñanzas revolucionarias de Jesús. Subraya que la renovación espiritual no solo requiere nuevas revelaciones o entendimientos, sino también una nueva disposición interna que pueda acoger y sostener ese cambio. Al decir pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente, Jesús está destacando que la conservación y la integridad tanto del mensaje, el vino nuevo, como de los receptores, los odres nuevos, dependen de su mutua compatibilidad. Esto sugiere que la aceptación del cambio y la adaptabilidad son esenciales para que las enseñanzas de Jesús sean recibidas de manera efectiva y fructífera. Los odres nuevos representan una mentalidad y un corazón renovados que están abiertos a la transformación que el Evangelio exige y facilita. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." In food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Esta enseñanza invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe y la práctica religiosa. Indica que seguir a Jesús y vivir conforme a su mensaje requiere más que una simple adición de nuevas ideas a un marco existente, requiere una transformación fundamental de nuestra forma de pensar, sentir y vivir. La renovación espiritual genuina, según Jesús, implica una apertura a reconfigurar nuestra vida interna y nuestras comunidades de fe de maneras que estén en armonía con el dinamismo y la vitalidad del Evangelio. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 18, el cual dice: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Vino un hombre principal y se postró ante él. La escena donde un hombre principal se postró ante él encapsula un poderoso momento de humildad y vulnerabilidad, mostrando cómo la desesperación y la necesidad pueden trascender barreras sociales y económicas, llevando a individuos de todas las clases a buscar a Jesús. La figura del hombre principal, probablemente alguien de considerable estatus y autoridad en su comunidad, postrándose ante Jesús, no solo revela la profundidad de su necesidad, sino que también subraya la universalidad del llamado y del ministerio de Jesús. Este acto de postrarse, un gesto de profundo respeto y sumisión en la cultura de la época, es significativo. Indica un reconocimiento de la autoridad y el poder de Jesús no solo como maestro, sino como aquel capaz de responder a las necesidades más profundas y desesperadas de las personas.
La interrupción de este hombre principal en la narrativa de Jesús nos muestra que, independientemente de la posición social o el poder, la necesidad humana de sanación, consuelo y salvación es universal. La decisión de este hombre de acercarse a Jesús, a pesar de su estatus, también desafía las normas sociales y religiosas de la época, que a menudo mantenían una distancia rígida entre los líderes religiosos o sociales y aquellos considerados impuros o indignos. Al postrarse ante Jesús, el hombre principal está rompiendo con las expectativas de su estatus, demostrando que el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la necesidad de intervención divina es más importante que mantener las apariencias de poder y control. Esta escena resalta el poder de Jesús para atraer a todos hacia sí, ofreciendo esperanza y sanación independientemente de su origen o condición. La acción de este hombre no solo refleja su propia fe y desesperación, sino que también sirve como un testimonio para otros, mostrando que el acercarse a Jesús con humildad y fe es el camino hacia la verdadera sanación y restauración. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. La petición del hombre, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá, refleja un acto de fe profunda y audaz en el poder y la autoridad de Jesús. Este momento es particularmente conmovedor, ya que ilustra no solo la desesperación de un padre ante la pérdida de su hija, sino también su creencia inquebrantable en la capacidad de Jesús para trascender las leyes más fundamentales de la naturaleza, incluso la muerte. A pesar de enfrentarse a la situación más definitiva y aparentemente irreversible, la muerte, este hombre principal se acerca a Jesús con una convicción que desafía toda lógica humana. La creencia en la posibilidad de milagros y en la autoridad divina de Jesús para realizarlos. Esta interacción destaca varios aspectos centrales del ministerio de Jesús y de la fe cristiana. Primero, muestra la accesibilidad de Jesús a todos, independientemente de su estatus o situación. Aunque el hombre es descrito como principal, lo que sugiere una posición de influencia o autoridad, en la presencia de Jesús, él se presenta simplemente como un padre afligido, buscando ayuda para su hija. Esto demuestra que la compasión y el poder de Jesús no conocen límites y están disponibles para aquellos que se acercan a Él con fe. Segundo, la petición del hombre refleja un entendimiento profundo de la identidad y misión de Jesús. Al pedirle que simplemente ponga su mano sobre ella, está reconociendo implícitamente que Jesús posee un poder que es sobrenatural, divino y capaz de derrotar incluso a la muerte. Esta fe no está colocada en rituales o fórmulas, sino directamente en la persona y el poder de Jesús. Finalmente, este relato enfatiza la importancia de la fe como vehículo a través del cual se manifiesta el poder de Dios. La creencia del hombre en que Jesús puede hacer lo imposible sirve como un poderoso testimonio para todos los presentes y para las generaciones futuras de lectores del Evangelio. Nos enseña que la fe tiene el poder de abrir la puerta a la intervención divina, incluso en las circunstancias más desesperadas y sin esperanza. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 19, el cual dice: Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos.
La acción de Jesús al levantarse y seguir al hombre que venía a él en busca de ayuda para su hija muerta, acompañado por sus discípulos, ilustra vivamente su disposición inmediata y sin reservas para responder a las necesidades humanas. Este gesto refleja no solo su compasión y empatía hacia aquellos que sufren, sino también su enseñanza activa sobre el amor y el servicio a los demás, un principio central de su mensaje. Jesús no se detiene a deliberar o poner condiciones, su respuesta es instantánea, mostrando su compromiso inquebrantable con el alivio del sufrimiento humano y la provisión de esperanza. Esta disposición de Jesús para actuar inmediatamente en respuesta a la súplica del hombre contrasta con las actitudes que a menudo prevalecen en las estructuras religiosas y sociales, donde la burocracia y la adherencia a protocolos pueden retrasar o incluso impedir la acción compasiva. Jesús demuestra que el núcleo de su misión va más allá de la enseñanza teórica, es una misión encarnada que se vive en el servicio activo a los necesitados, una manifestación del amor de Dios en acción. Además, el hecho de que Jesús permita que sus discípulos lo acompañen subraya la importancia de la experiencia vivida como método de enseñanza. Para los discípulos, ser testigos de este acto de compasión y poder no es solo una lección sobre la autoridad divina de Jesús, sino también una invitación a imitar su ejemplo de servicio incondicional y amor al prójimo. Jesús está formando a sus seguidores no solo a través de palabras, sino a través de acciones, mostrándoles que el camino del discipulado es un camino de disponibilidad, acción y respuesta a las necesidades de los demás. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 20, el cual dice: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. La mención de la mujer que ha estado sufriendo de un flujo de sangre durante 12 años introduce una figura profundamente conmovedora en el relato. Esta condición no solo representa un problema físico grave y prolongado, sino que también lleva consigo una pesada carga de aislamiento y marginalización social. Según las leyes de pureza de la época, tal condición habría hecho a la mujer ritualmente impura, excluyéndola del culto comunitario y de la participación en la vida social normal. Su enfermedad, por lo tanto, es tanto física como socialmente debilitante, marcándola como otra y empujándola a los márgenes de la sociedad. La duración de su sufrimiento, 12 años, subraya la cronicidad de su situación y la probable desesperación que sentía. Es probable que haya buscado ayuda en numerosas ocasiones sin éxito, enfrentándose a tratamientos ineficaces y a la pérdida de recursos, como se narra en otros relatos del Evangelio. Esta búsqueda infructuosa de curación no solo agotaría sus medios financieros, sino que también profundizaría su sensación de desesperanza y aislamiento. La introducción de esta mujer en el relato es significativa porque destaca la disposición de Jesús a interactuar con aquellos que están marginados y despreciados por la sociedad. Su condición la convierte en un ejemplo destacado de aquellos a quienes Jesús vino específicamente a buscar y sanar. Los marginados, los que sufren y los que han sido dejados de lado por las estructuras sociales y religiosas dominantes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La acción de la mujer, acercándose a Jesús por detrás para tocar el borde de su manto,
encapsula un momento de fe intensa y desesperación profunda. En el contexto de su prolongado sufrimiento y aislamiento, este gesto representa una mezcla de temor y esperanza. Temor, porque su condición de impureza la hacía reacia a acercarse directamente a Jesús o a hacerle una petición abierta, consciente de las normas sociales y religiosas que la marginaban. Esperanza, porque en su corazón creía firmemente que Jesús tenía el poder de sanarla, incluso si todo lo que podía lograr era tocar el borde de su manto. Este acto de fe sugiere que ella veía en Jesús no solo un sanador, sino una fuente de pureza y santidad tan potente que incluso el más mínimo contacto podría resultar en sanación. Este momento es profundamente significativo por varias razones. Primero, demuestra que la fe no necesita ser audaz o pública para ser efectiva. La fe silenciosa y humilde de la mujer, expresada a través de un gesto aparentemente pequeño, es suficiente para mover el corazón de Dios. Segundo, subraya la accesibilidad de Jesús a todos, independientemente de su estatus o condición. Jesús no es inaccesible, está tan cerca que ella puede tocar su manto en medio de una multitud. Esto habla de la inmanencia de Dios en Jesús, su disposición a entrar en el espacio humano y hacerse accesible a aquellos en necesidad. Además, la acción de la mujer desafía las convenciones sociales y religiosas de la época. En su desesperación, trasciende las barreras que la excluyen, actuando con la convicción de que Jesús respondería con compasión y no con condena. Este acto de fe y desafío es un testimonio poderoso de la naturaleza inclusiva del ministerio de Jesús, que invita a todos, especialmente a los marginados y olvidados, a acercarse a Él en busca de sanidad y restauración. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 21, el cual dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: porque decía dentro de sí. El monólogo interno de la mujer, donde ella dice dentro de sí misma que el simple acto de tocar el manto de Jesús podría sanarla, ofrece una ventana profundamente íntima a su estado psicológico y espiritual. Este momento de reflexión interna no solo revela la intensidad de su fe, sino que también destaca su comprensión del poder sanador de Jesús. La determinación de la mujer de buscar sanación, basada en la creencia de que incluso el contacto más mínimo con Jesús es suficiente, muestra una fe excepcionalmente profunda y personal. Esta convicción no surge de un encuentro físico directo o de una conversación con Jesús, sino de su reputación como sanador y de su propia desesperación y esperanza. Su diálogo interno es un testimonio del poder de la fe que trasciende la necesidad de evidencia física o verbal. Es una fe que se arraiga en el reconocimiento de la autoridad divina de Jesús y en la confianza de que su compasión se extiende a todos, sin importar su condición o estatus. Este momento también ilustra la naturaleza personal de la fe. La mujer no necesita la aprobación o el reconocimiento de otros, su fe es una conversación íntima entre ella y Jesús, aunque él aún no está consciente de su presencia. Esta relación personal con Jesús, basada en la confianza y la esperanza, es central para la narrativa del Evangelio, que invita a cada individuo a acercarse a Jesús con una fe sincera y personal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: si tocare solamente su manto, seré salva. El pensamiento íntimo de la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva, captura la esencia de una fe extraordinaria y la comprensión profunda de la autoridad divina de Jesús.
Este momento refleja no solo una creencia en la capacidad de Jesús para sanar, sino también en la naturaleza accesible de su poder y gracia. La mujer, consciente de su propia marginalización y de las barreras que le impedían buscar ayuda de manera convencional, encuentra en la fe una vía directa hacia la sanación y la restauración. Su pensamiento revela una confianza inquebrantable en que incluso el más mínimo contacto con Jesús, en este caso, el toque de su manto, tiene el potencial de cambiar completamente su situación. Esta convicción interna destaca un principio fundamental del Nuevo Testamento: la importancia de la fe personal como medio para experimentar el poder de Dios. La fe de la mujer no se basa en rituales elaborados o en intermediarios, es una fe directa y personal en Jesús. Este enfoque en la fe personal, más que en la acción externa, subraya la enseñanza bíblica de que es la fe, no necesariamente la magnitud o la visibilidad de nuestros actos, lo que facilita la intervención divina en nuestras vidas. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 22. El cual dice: Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La respuesta de Jesús a la mujer, al volverse hacia ella y dirigirse con las palabras ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, es profundamente significativa y revela múltiples capas de comprensión y compasión en su interacción. Primero, al reconocerla directamente, Jesús rompe el aislamiento y la marginalización que la enfermedad había impuesto sobre ella durante 12 años. La designación de hija no es solo un término de afecto, sino un acto de reafirmación de su dignidad y lugar dentro de la comunidad. Este simple acto verbal la restaura socialmente, devolviéndole un sentido de pertenencia y valor. Además, la afirmación de Jesús sobre el papel central de su fe como el mecanismo de su sanación destaca un tema recurrente en los evangelios: la importancia primordial de la fe personal en la relación con Dios. Jesús no atribuye la sanación a su propio acto de tocarla o a algún ritual, sino directamente a la fe de la mujer. Esto enfatiza que la fe, incluso la que se manifiesta en gestos aparentemente pequeños o en el secreto del corazón, tiene un poder enorme para movilizar la gracia divina. La interacción también demuestra la sensibilidad y el respeto de Jesús hacia aquellos a quienes sirve. Aunque la mujer buscó sanación de una manera casi clandestina, Jesús se toma el tiempo para reconocerla públicamente, no para avergonzarla, sino para validar su fe y su nuevo estado de sanación. Este reconocimiento público sirve como un testimonio para todos los presentes sobre el poder de la fe y la compasión del ministerio de Jesús. La declaración de Jesús tu fe te ha salvado trasciende la simple referencia a la curación física, implica una salvación más amplia que incluye sanación espiritual, restauración social y una renovada relación con Dios. Al dirigirse a ella directamente, Jesús le ofrece no solo alivio físico sino también fortaleza emocional y espiritual, un recordatorio de que su cuidado abarca toda la persona. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y la mujer fue salva desde aquella hora. La sanación instantánea de la mujer, que ocurrió desde el momento en que tocó el manto de Jesús, destaca no solo el poder divino de Jesús sino también la eficacia inmediata de la fe genuina. Este momento marca un punto de inflexión decisivo en su vida, no solo liberándola de una enfermedad física que había sufrido durante 12 años,
sino también restaurando su lugar dentro de la comunidad y cambiando su identidad de marginada a testigo del poder sanador de Jesús. La frase "fue salva desde aquella hora" enfatiza la totalidad de la sanación que Jesús ofrece. No se trata solo de un alivio temporal o parcial de sus síntomas, sino de una restauración completa y duradera. La palabra salva lleva consigo connotaciones de salvación y liberación que van más allá de la sanación física, indicando una restauración a la plenitud de vida que Dios desea para sus hijos. Esta sanación instantánea sirve como un signo poderoso del reino de Dios presente en Jesús, donde el sufrimiento y la alienación son superados por la gracia y la nueva vida. Además, este acto de sanación revela la accesibilidad del poder de Dios a través de la fe. La mujer, a pesar de su posición marginal y su impureza ritual percibida, logra recibir sanación simplemente creyendo en la posibilidad de ser sanada por Jesús. Su historia es un testimonio viviente de que la fe, incluso en sus formas más humildes y desesperadas, es reconocida y honrada por Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 23. El cual dice: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, de este versículo iniciaremos con esta frase. Al entrar Jesús en la casa del principal. La acción de Jesús al entrar en la casa del principal, después de haber sido abordado con una petición desesperada por la vida de su hija, ilustra la disposición inquebrantable y la misericordia de Jesús hacia aquellos que buscan su ayuda. Este movimiento hacia la intimidad del hogar de alguien en duelo refleja no solo su compromiso con responder personalmente a las necesidades individuales, sino también su deseo de traer consuelo y solución incluso en las situaciones más desalentadoras. Este gesto de Jesús, de avanzar hacia la situación de necesidad, muestra su enfoque proactivo en el ministerio de sanación y resurrección. No se limita a enseñar en las sinagogas o a predicar en espacios públicos, su ministerio lo lleva también a los espacios privados y personales, donde el dolor y la pérdida se sienten más agudamente. Jesús no se detiene ante barreras sociales o convenciones religiosas, su amor y poder trascienden estas limitaciones, llevándolo a lugares donde más se necesita su presencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. La escena que Jesús encuentra al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, nos sumerge en las prácticas culturales y rituales de duelo de la época. Estas costumbres funerarias, que incluían la música de flautas y el lamento público, eran expresiones comunes de pena y respeto por el difunto. Este ambiente de duelo colectivo no solo demuestra la profundidad de la tristeza por la pérdida de la hija del principal, sino que también establece un contraste dramático con la esperanza y la vida que Jesús está a punto de traer. El uso de músicos y la creación de alboroto en el proceso de duelo eran prácticas destinadas a honrar al difunto y expresar el dolor de la comunidad. Al describir este escenario, el relato bíblico nos da una visión de la humanidad y la profundidad de las emociones que rodean la muerte, así como de las tradiciones que enmarcan nuestra respuesta a ella. La entrada de Jesús en este contexto de luto no es incidental. Es una manifestación de su voluntad de confrontar la muerte de frente y de su poder para transformar situaciones de desesperanza en testimonios de su autoridad divina. La presencia de Jesús en medio del duelo y la desolación es una afirmación de su compasión y empatía hacia el sufrimiento humano.
Al mismo tiempo, prepara el escenario para una demostración poderosa de que, en su presencia, la muerte no tiene la última palabra. Este contraste entre el luto tradicional y la acción inminente de Jesús subraya una de las verdades centrales del Evangelio. Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte. La escena anticipa el milagro que está por venir, ofreciendo no solo consuelo a aquellos en duelo, sino también un desafío a nuestras propias comprensiones de la muerte y la desesperanza. La habilidad de Jesús para traer vida en medio de la muerte es una promesa del poder restaurador de Dios, que ofrece esperanza y renovación incluso en las circunstancias más desalentadoras. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 24. El cual dice: les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. La declaración de Jesús, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, representa una intervención dramática que cambia completamente el tono y la expectativa de la escena. Al ofrecer esta perspectiva radicalmente diferente sobre el estado de la niña, Jesús no solo desafía la percepción convencional de la muerte, sino que también revela un entendimiento más profundo de la realidad espiritual y física que trasciende el conocimiento humano común. Su afirmación es una expresión de la autoridad divina que posee sobre la vida y la muerte, una autoridad que permite reinterpretar situaciones aparentemente definitivas e irreversibles. Para los presentes, la declaración de Jesús podría haber parecido desconcertante o incluso negadora de la realidad visible. Sin embargo, Jesús está invitando a los presentes y a nosotros, los lectores posteriores, a ver más allá de las limitaciones humanas y a confiar en su poder para transformar incluso las situaciones más desesperadas. Al calificar el estado de la niña como un sueño, Jesús está preparando el escenario para demostrar de manera tangible su autoridad sobre la muerte, anticipando el milagro de resurrección que está a punto de realizar. Este enfoque de Jesús también sirve para enseñar una lección importante sobre la fe y la esperanza. Al pedir a la gente que se aparte y declarar que la niña solo duerme, está desafiando a todos los presentes a reconsiderar sus propias creencias sobre el poder de Dios y la naturaleza de la fe. La fe, según Jesús, requiere confiar en la palabra de Dios incluso cuando contradice la experiencia y la lógica humanas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se burlaban de él. La reacción de los presentes, burlándose de Jesús tras su declaración sobre el estado de la niña, ilustra la profunda discrepancia entre las expectativas y comprensiones humanas y la realidad divina que Jesús encarna y está a punto de manifestar. Este escepticismo y mofa no solo reflejan una incredulidad natural ante una afirmación que desafía la experiencia común de la muerte, sino que también destacan el aislamiento y la soledad que a menudo enfrenta la verdad divina en un mundo marcado por limitaciones y dudas humanas. La burla hacia Jesús en este momento crítico sirve como un poderoso contraste a la manifestación de poder y autoridad que está por venir. Este contraste no es meramente un detalle narrativo, sino que profundiza en la enseñanza sobre la naturaleza de la fe y el reino de Dios. A menudo, lo que Dios está haciendo o está a punto de hacer en nuestras vidas y en el mundo puede parecer increíble o incluso absurdo desde una perspectiva meramente humana. La fe, entonces, se presenta como la capacidad de confiar en la palabra y el poder de Dios, incluso cuando parece contradictorio a nuestras expectativas o comprensión.
Además, la incredulidad y el escarnio de los presentes resaltan el carácter revolucionario de la misión y los milagros de Jesús. A través de sus acciones y enseñanzas, Jesús constantemente desafía las normas establecidas y revela una realidad más profunda que va más allá de la comprensión y experiencia humana ordinaria. La burla, en este contexto, no detiene a Jesús, más bien, subraya su determinación y su compromiso inquebrantable con la voluntad del Padre, mostrando que la verdad de Dios a menudo avanza en medio de la incomprensión y el rechazo. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 25, el cual dice: Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: pero cuando la gente había sido echada fuera. La decisión de Jesús de despejar la habitación, echando fuera a la gente que se burlaba de él, marca un momento significativo que sugiere la preparación de un espacio íntimo y centrado para el milagro que está a punto de ocurrir. Esta acción no es simplemente un acto físico de eliminar a los espectadores no deseados, sino que tiene un significado simbólico más profundo. Al expulsar a la multitud incrédula, Jesús está creando un ambiente propicio para el milagro, un espacio donde la fe pueda florecer sin ser sofocada por el escepticismo y la burla. La expulsión de la gente no solo elimina la distracción y el ruido que podrían interferir con el acto milagroso, sino que también sirve para destacar la importancia de la fe y la confianza en el poder de Dios. Al crear un ambiente íntimo y concentrado, Jesús está invitando a aquellos que permanecen dentro a participar plenamente en el milagro que está a punto de ocurrir, llamándolos a creer en su palabra y su poder incluso en medio de las circunstancias aparentemente desesperadas. Además, la acción de despejar la habitación también puede interpretarse como una muestra de la autoridad de Jesús sobre la situación y sobre aquellos que dudan de él. Al expulsar a los incrédulos, Jesús está demostrando su soberanía sobre todas las cosas, incluidas las actitudes y percepciones humanas. Esta acción refuerza la enseñanza de que el reino de Dios no se ve limitado por la incredulidad o el escepticismo humano, sino que trasciende tales obstáculos con su poder transformador. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. El milagroso momento en el que Jesús entra, toma de la mano a la niña y ella se levanta destaca el poder sobrenatural de Jesús para restaurar la vida, evidenciando su autoridad absoluta sobre la muerte misma. Este acto, logrado mediante un gesto simple pero lleno de significado, no solo trae a la niña de vuelta a la vida física, sino que también simboliza la capacidad de Jesús para revivir y renovar a aquellos que están espiritualmente muertos. Al tomar la mano de la niña, Jesús no solo muestra su autoridad sobre la muerte, sino que también demuestra su proximidad y compasión hacia ella. Este gesto íntimo revela la ternura y el cuidado de Jesús hacia los más vulnerables, así como su disposición para intervenir en nuestras vidas de maneras que nos restauran y nos elevan. Además, el hecho de que la niña se levante inmediatamente después de que Jesús toma su mano resalta la prontitud y la eficacia de su poder divino. No hay demora ni vacilación en el acto de resurrección, la vida vuelve a la niña al instante bajo el toque de Jesús. Esto subraya su dominio absoluto sobre las fuerzas de la muerte y la rapidez con la que puede cambiar radicalmente nuestras circunstancias cuando confiamos en Él. Este milagro también ofrece una visión poderosa de la esperanza que Jesús trae al mundo.
Al resucitar a la niña de entre los muertos, Jesús muestra que la muerte no tiene la última palabra y que, en él, hay una promesa de vida eterna y restauración completa. Este evento apunta hacia la resurrección final y la victoria sobre la muerte que Jesús lograría más tarde en su propia resurrección, ofreciendo una visión anticipada de la esperanza que está disponible para todos los que confían en él. Continuamos este análisis del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 26, el cual dice: Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La difusión de la fama de este milagro por toda la tierra no solo resalta la impactante naturaleza del acto realizado por Jesús, sino que también subraya la profunda impresión que dejó en aquellos que lo presenciaron y en quienes escucharon hablar de él. Este evento milagroso trasciende los límites de tiempo y espacio, extendiendo su influencia más allá de los testigos directos y dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva de la región. La rápida propagación de la fama de este milagro sugiere no solo su extraordinaria naturaleza, sino también la urgencia con la que las personas buscaban y necesitaban el poder restaurador y transformador de Jesús en sus vidas. La noticia de este acto asombroso actúa como un llamado a la acción para aquellos que están en necesidad de esperanza, sanación y redención, atrayendo a más personas hacia la presencia y el ministerio de Jesús. Además, la difusión de la fama de este milagro también aumenta el reconocimiento del poder y la autoridad de Jesús en la región. Al ser testigos o escuchar sobre este milagro, las personas comienzan a reconocer y aceptar la autoridad sobrenatural de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Este aumento en el reconocimiento y la aceptación de la autoridad de Jesús allana el camino para una mayor fe y seguimiento en la comunidad. El impacto duradero de este milagro en la región sugiere que no solo fue un evento extraordinario en sí mismo, sino que también fue un punto de inflexión significativo en el ministerio de Jesús y en la percepción pública de él como el Mesías prometido. La difusión de su fama no solo testimonia la realidad y el poder de sus acciones milagrosas, sino que también abre nuevas oportunidades para el ministerio y la proclamación del Evangelio en la región. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ni más allá.